Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que hablamos un poco del panorama internacional y está con nosotros el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él fue embajador de Venezuela en Nicaragua hace unos años, ahora está en el mundo educativo, en las universidades, trabajando en las universidades en Shanghái, en la Universidad de Shanghái, que es uno de los más recientes especialistas en China y sus relaciones con América Latina, pero es analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Néstor, gracias por esta invitación. Siempre es un gusto estar en Nicaragua y sobre todo cuando tienes la posibilidad de intercambiar con los amigos y las amigas nicaragüenses sobre estos temas que son de la preocupación y el interés de todos. Y lo principal es lograr entender, a ver, para empezar, entender que hoy estamos aquí sentados significa que hace casi una semana no hubo guerra, como decía Estados Unidos, a la 1 de la madrugada del día 15 de febrero Rusia invade Ucrania, y era con hora y todo el asunto, ¿no? Vi unos videos la semana pasada que de Reuters, puso una cámara a grabar toda la santa noche en Kiev, y lo más extraordinario que ocurrió es que empezó a sonar el himno de la Unión Soviética, ni siquiera el himno de Rusia, empezó a sonar el himno de la Unión Soviética en las calles de Kiev. ¿Por qué? No sé. Pero las bombas, los misiles y demás nunca cayeron. Entonces tenemos hoy la suerte de que estamos haciendo este programa, porque si no hubiéramos estado en guerra atómica. Sí, hay mucha irresponsabilidad en el discurso. Incluso el presidente Putin en la conversación con el presidente Biden le dijo que no entendía por qué se mentía de forma abierta y descarada, anunciando una serie de elementos y algo tan grave como el anuncio de una guerra que además podría tener características de ser una guerra termonuclear, que podría significar la desaparición de parte importante del planeta y cuidado, y se dice con tanta ligereza, sin aportar pruebas. Entonces eso nos muestra que estamos en una situación distinta en el mundo, en el que el papel de los medios de comunicación es bastante irresponsable en el sentido de generar pautas, de señalar pautas de comportamiento que son irreales. Pero lo más peligroso de lo que está ocurriendo ahora es que altas autoridades de Estados Unidos, como la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, como el secretario del Consejo de Seguridad, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, la agencia de noticias Bloomberg y otros, anunciaron, como tú decías, la fecha supuesta del inicio de esta guerra, generando una situación sumamente crítica, en primer lugar en Ucrania. Donde están ocurriendo hechos increíbles, como que el propio presidente haya hecho un llamado a los funcionarios del Estado a que regresen al país, como que algunos de los principales empresarios del país hayan abandonado. Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia empezaron a reducir el personal de sus embajadas, y incluso la embajada de Estados Unidos se desplazó más hacia el oeste, supuestamente para estar más protegida. Entonces, esto, como lo ha dicho la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, en muchos momentos es toda una histeria sustentada en nada. No hay ningún sustento, no hay ninguna prueba. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú te das cuenta que se hace un anuncio tan alarmista, tan peligroso como este, sin aportar pruebas, llegas a la conclusión de que los niveles de irresponsabilidad que tiene la administración de Estados Unidos, y también hay que decirlo en Gran Bretaña, son muy peligrosos, porque colocan a la humanidad entera en una situación de tensión extrema. La crisis económica en Ucrania se ha profundizado con esta situación. Uno se pregunta cuál es el trasfondo. Bueno, el trasfondo es que
el complejo militar industrial ha incrementado la venta de armas y también se ha producido un aumento de los precios del gas. El megavatio de gas superó los $1.000 la semana antepasada en Europa. Y todo eso, y es un gas que vende Estados Unidos. Entonces también se incrementa las ganancias de las empresas energéticas. Entonces cuando te das cuenta que hay un incremento de las ventas de las empresas de armamento y de las empresas energéticas, las dos principales empresas de Estados Unidos, entonces tenemos necesariamente que llegar a la conclusión que esta histeria tiene un trasfondo de tratar de solventar la crisis económica profunda por la que atraviesa Estados Unidos de la década de los 80 del siglo pasado, pero que ha hecho crisis como todos los imperios, que tienen una expansión tan grande que llega un momento que no son capaces de manejarlo. Entonces, por un lado yo creo eso, por un lado yo creo que hay un trasfondo económico y por otro lado tiene que ver también con la necesidad de mostrar a un presidente Biden fuerte en un momento en que se le desmorona el país. La crisis económica es muy profunda, tuvieron una inflación, la inflación más alta en 40 años, el año 2021, en el mes de enero. En el año 2021 fue la inflación más alta de los últimos 39 años, no logran resolver el problema migratorio. Una de las grandes banderas de la campaña de Biden fue que iba a generar consenso entre republicanos y demócratas para aprobar una serie de leyes en el Congreso, sobre todo para el desarrollo de la infraestructura, y algunas con claro corte keynesiano que movieron la economía para mejorar la situación. Y lo cierto es que no solo no ha sido capaz de generar consenso, sino que algunos parlamentarios, tanto senadores como representantes demócratas, han votado junto a los republicanos. Entonces, todo esto es muy desastroso. Los niveles de popularidad del presidente Biden son de los más bajos de cualquier presidente de Estados Unidos en la historia, y todo esto cuando hay elecciones de medio término en noviembre. Entonces, se trata de mostrar a un presidente fuerte, generando una situación de conflicto artificial para crear un ambiente de patriotismo y de nacionalismo que trate, como es habitual, de fortalecer por vía externa la debilidad interna. Entonces, yo creo que es la situación más peligrosa que está viviendo la humanidad desde 1962, cuando el conflicto de los cohetes en Cuba. Una de las más difíciles. Y tiene que ver, efectivamente, me parece a mí, con pesos y centavos, con detentar el poder efectivamente en los Estados Unidos, lograr que esa conformación que tiene el legislativo norteamericano logre inclinarse más hacia un lado que hacia el otro. Es decir, en este caso Biden está procurando que su partido, el demócrata, logre obtener las mayorías que sí necesita y que no logró en la elección general, ¿verdad? Esto a mí nada más me recuerda a la historia del pastor y el lobo, ¿verdad? Que gritaba, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Aquí Biden está gritando, ahí viene el oso, ahí viene el oso, y lo acompaña Johnson principalmente en ese grito. Sin embargo, no las han tenido todas consigo ni Biden ni Johnson, porque sí, la OTAN ahí está, pero por ejemplo Macron, lo he visto que ha estado trabajando mucho con lograr una negociación diplomática o una solución diplomática al conflicto en Ucrania. Los alemanes, igual Scholz se ha metido a estas mismas conversaciones, ya estuvo en Kiev, estuvo también en Moscú conversando con Zelensky y con Putin respectivamente, y hay anuncios de otros países que dicen, bueno, si hay aquí un conflicto, yo saco mis manos. Es decir, se están quedando solos en esa histeria. Sí, mira, esto que tú has planteado tiene varias aristas de análisis, ¿no? Hay una que podría ser la arista de carácter histórico. O sea,
¿Por qué los franceses y los alemanes actúan así? Bueno, porque los franceses en el siglo XIX, el ejército de Napoleón llegó a las puertas de Moscú y fue derrotado y se tuvieron que regresar, derrotados. Y los alemanes en el siglo XX, el ejército nazi, también llegó a las puertas de Moscú y también se tuvo que regresar derrotado. Entonces, hay un elemento de carácter histórico que le señala lo que pasa cuando se quiere atacar a Rusia. Ese es el primer elemento de carácter histórico. Desde el punto de vista político, hay que recordar que Europa vive permanentemente en una contradicción entre el sentir europeísta y el sentir atlantista, o como se le ha dado a llamar ahora más recientemente, otanista. Hay que recordar, por eso el papel tan relevante de Francia, hay que recordar la doctrina de Gaulle. El general de Gaulle en la Guerra Fría decía: cuando los cohetes soviéticos caigan en París, en Washington se van a enterar al día siguiente. Entonces él decía que la seguridad de Europa tenía que ser una responsabilidad de los europeos. Algo que de alguna manera propició o recordó Trump, claro, cuando empieza a cobrar. Exactamente, claro. Pero ese debate que de alguna manera, como tú dices, resucita a Trump o lo pone más en el tapete, no se ha callado. Por varias razones. Hay una razón económica, que es cómo esos gobernantes le justifican ante sus pueblos que tienen que pagar el gas más caro solo porque Estados Unidos lo quiere. Después se producen las sanciones contra Rusia y las contrasanciones que Rusia toma no afectan a Estados Unidos porque el nivel de intercambio comercial entre Rusia y Estados Unidos es muy bajo. Sin embargo, los vendedores de limones del sur de España se quedaron sin mercado, los vendedores de aceite de oliva de Portugal se quedaron sin mercado, un mercado cautivo que tenían en Rusia, que no es un mercado despreciable de casi 300 millones, un poco más de 300, no recuerdo ahora, millones de habitantes. Sí. Entonces, solo se justifica por el interés de Estados Unidos. Entonces, esa contradicción yo pienso que se va a seguir profundizando. Sobre todo por algunas de las últimas cosas que han ocurrido ya con Biden, ni siquiera con Trump. Como tú dices, Trump los obligaba a pagar el 2% del Producto Bruto para la OTAN, pero en el caso de Biden, lo que ocurrió con el tratado con Australia para la venta de submarinos, o sea, sí, no, una bofetada. Los franceses se enteraron por el periódico, sí, ¿no? Y después una serie de desaires permanentes que tiene el mismo hecho que esté negociando con Rusia sobre Europa sin que los europeos tengan ni siquiera la posibilidad de opinar. Eso yo creo que mayor o menor plazo va a comenzar a generar, bueno, ya está generando. Lamentablemente lo que está generando es un resurgimiento del nacionalismo extremo, de la ultraderecha, del fascismo, que es la respuesta que Europa está encontrando a esta situación. Y es la explicación que tú puedes encontrar de por qué son algunos de los gobernantes de derecha los que se acercan más a Rusia. Austria, Hungría, propio Francia, tienen un acercamiento mayor a Hungría. Es absurdo que un país tan poderoso como Alemania sea esclavo de la decisión de Washington en cuanto al tema del Nord Stream, que le va a rendir un fruto ostensible en cuanto a los precios del gas. Entonces, esa es una segunda mirada para los efectos de Europa, ¿no? Es la mirada de este debate entre la definición europeísta y la visión atlantista. Y la tercera mirada, creo yo, tiene que ver con los propios liderazgos internos de Europa, ¿no? Fíjate que el Parlamento Europeo está a la derecha de la Comisión Europea, o sea, los parlamentarios, donde hay una mayoría de la derecha europea desde hace 2 décadas y media más o menos, cuando vino toda la caída después de la caída de la desaparición de la Unión Soviética en los años posteriores, hubo una caída de los partidos socialdemócratas, que ha sido copado sobre todo en lo que va de siglo por los partidos de derecha,
que dominan el Parlamento Europeo y que imponen políticas, incluso en contra de la opinión incluso de algunos gobiernos socialdemócratas que tienen una política más pusilánime o más mediatizada. Entonces, estos liderazgos europeos hoy han decidido subordinarse absolutamente a Washington, incluso a pesar de la ignominia, a pesar de la humillación a la que están siendo sometidos, y eso finalmente también cobra en términos electorales. Entonces yo creo que ese también es un factor, el factor del liderazgo desde la perspectiva estrictamente electoral, me dice en términos de votos. Entonces yo creo que ese es un debate que en Europa se va a seguir produciendo, se va a seguir profundizando, se va a seguir cuestionando. Como tú decías, el presidente de Hungría fue a Moscú. La ministra de Economía de hace una semana atrás, la ministra de Economía de Austria y la ministra de Relaciones Exteriores dijeron que ellos no van a renunciar a seguir obteniendo el gas ruso. Tú has mencionado lo de Francia, tú has mencionado lo de Alemania, también en Italia ha habido algunas manifestaciones de acercamiento a Rusia, porque finalmente, y ese es el cuarto elemento, que es el elemento estrictamente geográfico, finalmente Rusia es un país europeo y Estados Unidos no, y una eventual guerra o conflicto va a llenar de sangre el territorio europeo, no el de Estados Unidos, por lo menos eso creen. Que fue lo que Putin advirtió: si Estados Unidos empieza aquí una guerra, Europa se va a tener que meter a una guerra que no quiere y que la va a sufrir además. Que la va a sufrir, va a ser la principal afectada. Entonces, yo diría que estos cuatro elementos son los que influyen en un proceso de toma de decisiones que va a tener que producirse en los próximos años, en la medida del desarrollo de los acontecimientos. Y hay un factor que se me olvidaba, que es el quinto factor, que es muy importante. Mira, a través de los últimos 4 o 5 siglos, el factor fundamental del poder global ha sido el factor del poderío naval, porque el poderío naval es el que te permite controlar, cuando tienes ambiciones hegemónicas globales, es el que te permite, sobre todo con el instrumento fundamental del poderío naval, que son los portaaviones. Eso, con el desarrollo de la misilística, ha ido quedando en desuso, porque si tú eres capaz desde China de poner un cohete en Estados Unidos, ¿para qué necesitas un portaavión? O sea, un acorazado, una cosa de esa, ¿sí? Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, el proceso que tú observas en el mundo, en el sentido de que el gran poder global que se está construyendo no es marítimo, sino que es terrestre, que es el espacio euroasiático, esta alianza de China y Estados Unidos, y el gran temor que tiene Estados Unidos es que Europa sea incorporada a esta alianza. Que tiene China y Rusia. China y Rusia, perdón. Sí, porque con Estados Unidos lo contrario. Sí. El gran poder que se está constituyendo con la alianza estratégica entre China y Rusia, a la cual el gran temor que tiene Estados Unidos es que se logre incorporar a Europa. Porque finalmente cuando tú hablas de Eurasia, estás hablando de Europa completa, no de una parte de Europa, y Asia. Entonces, es un espacio en el que Estados Unidos no está. Por eso es que es tan relevante. Hay que acordarse de las viejas teorías de la ciencia política occidental de Mackinder y de Halfige, del que domine el Asia Central va a dominar el mundo. Entonces, ¿y qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, se tienen que retirar, tienen que huir de Afganistán porque fueron derrotados. Tratan de hacer un golpe de Estado en Kirguistán en enero del 2020 y fracasan. Tratan de hacer un golpe de Estado en Kazajstán este año y fracasan. Entonces, la propia dinámica del espacio euroasiático, del eje fundamental del espacio euroasiático, donde hay tanto influencia de China como de Rusia, está siendo, Estados Unidos está completamente, está siendo desplazado.
y ahí hay algunas de las reservas más importantes de petróleo y de gas, sobre todo en las cercanías del mar Caspio, y otros minerales, como por ejemplo, ahora todo el mundo descubrió que Kazajistán es el mayor productor de uranio del mundo. Pero eso lo descubrió la opinión pública, pero eso siempre ha estado presente. Sí. Y bueno, y con todo lo que significa tener un espacio que tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico, en un espacio gigantesco, y que tiene espacios en el Ártico donde se está construyendo una ruta por el Ártico. Y todo esto reunido con la gran ruta de la seda de los chinos, que pasa principalmente por África, que es el gran mecanismo integracionista. Entonces, ¿qué pasa? Que se está construyendo espacios de poder mundiales, no basado en el poder militar, sino basado en el poder económico, y frente a eso Estados Unidos no tiene cómo competir. Entonces, le queda, en términos de alianzas estratégicas, le queda Europa, y bueno, por supuesto, Japón, Australia, algunos otros países, y bueno, ya que estamos hablando en términos geopolíticos, necesita tener tranquilo el patio trasero, que es América Latina, y por eso el papel relevante de lo que pueda ocurrir en América Latina, visto ya no solamente en la dinámica propia de nuestros países o incluso en la dinámica regional, sino que en la dinámica global. Ok. Justamente ahí juega un papel importante esto de China, ¿verdad? Ese desarrollo que ha tenido China en los últimos años, quiero decir, en los últimos 40 años, ¿no? Que ha venido trabajando en lo que es hoy China, prácticamente, es decir, así de ser la potencia económica mundial, ¿verdad? Y eso me parece que es lo que más temor causa. Vamos a hacer una pausa, conversamos sobre esto en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein, ¿verdad? Sí. Que en uno de sus libros más recientes tiene China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. Hace 50, 60 años eran el presidente Johnson, el presidente Nixon en los Estados Unidos, intentando detener a China, previendo que China llegara a ser lo que hoy es, ¿verdad? La principal competencia para los Estados Unidos como potencia económica, ¿no? Porque no es una potencia política China, que sí es Estados Unidos de alguna manera. Y me parece que los chinos lograron un sistema que les ha permitido combinar inversión privada e inversión pública para el desarrollo del país, lo que les ha funcionado justamente para poder trabajar ahora principalmente la ruta de la seda, ¿verdad? Que viéndolo con buenos ojos podría tratarse de un proyecto de ayuda de China a los otros países para el desarrollo, viéndolo con buenos ojos. Viéndolo con muy malos ojos es la pretensión geopolítica china para adueñarse del mundo, ¿no? Ahí están los dos extremos. Y a esto le teme Estados Unidos tremendamente, pero principalmente le teme a los pesos y los centavos, porque al final de cuentas Estados Unidos es pesos y centavos más que cualquier otra cosa. Es decir, ocupa Nicaragua porque Nicaragua tiene una ruta para establecer un canal interoceánico. No es porque seamos simpáticos para los norteamericanos, los nicaragüenses. Y esto nos lleva justamente a conflictos como el de Ucrania, porque incluso alguien mencionó en algún momento que debilitar a Rusia, ¿no? Para que China se quedara sola y poder enfrentar mejor Estados Unidos a China. Alguien por ahí dijo en algún momento. Y, oh sorpresa, los presidentes de las dos naciones dicen: nadie toca a Rusia. Más bien lo juntaron más. Sí. Es un panorama bien complicado para los Estados Unidos. Es decir, defenderse o agarrarse, para ponerlo muy gráficamente, agarrarse de algo para evitar
el golpe de la caída. Porque está cayendo. Claro. Sí, ese es el signo de los tiempos, ¿no? El signo de los tiempos y el signo fundamental, el elemento fundamental de análisis del siglo XXI está marcado por el declive del imperio estadounidense y la emergencia de China. Pero hay que decir algo que es muy importante para conocer a China. En el preámbulo de la Constitución china, expresamente se rechaza el hegemonismo. Expresamente, o sea, no es que tú lo interpretas, dice, la lucha contra el hegemonismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estén pensando en que se va a ir a Estados Unidos para regresar a China están equivocados. Tenemos que empezar a entender, a comprender que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo liderazgo basado en lo económico. Pero además no está basado en el conflicto, sino en la cooperación. El elemento fundamental de la política exterior china es el win-win, el ganar-ganar. Jamás vas a observar en la política exterior china, en las relaciones, ni siquiera con un país pequeño, una imposición. Ningún país pequeño tiene que tener el temor de que a cambio de establecer buenas relaciones económicas y comerciales con China, le van a pedir a cambio que instale una base militar o que participe en una alianza militar. Tampoco va a ser amenazado, jamás nadie ha podido decir que China ha estado involucrado en el golpe de Estado en un país o en el asesinato de su presidente. Entonces estamos asistiendo a algo que tenemos que empezar a digerir, que es una potencia mundial que habla de que la humanidad tiene que tener un futuro compartido, que lo empezaron a practicar ellos primero en el entorno asiático, ¿no? Una comunidad no recuerdo ahora exactamente cómo es la frase que utilizan ellos, pero es una comunidad de futuro compartido. Entonces, hay países en el mundo que tienen 100.000 habitantes y China se relaciona con ellos de igual manera. No hay ninguna imposición, no hay una predisposición hegemónica. Y eso es muy importante porque es una nueva forma de relacionar. En el caso de América Latina y el Caribe, en el año 2014 hubo una reunión en Fortaleza, en Brasil, en la que estaba también el presidente Putin. Era una reunión creo que del grupo BRICS, y ahí se negoció y se hizo una reunión del presidente Xi Jinping con algunos presidentes latinoamericanos, y ahí surgió el foro China-CELAC. ¿Por qué? Porque en ese momento esa fue la contraparte que nosotros le pusimos, los latinoamericanos. Le dijimos, tenemos CELAC y queremos que esta sea la contraparte. Y bueno, a partir de eso se han hecho 3 reuniones ministeriales China-CELAC. La última fue la de enero de este año. La primera fue en Beijing presencial, la segunda fue en Santiago de Chile. La primera fue en Beijing en enero del 2015, la segunda fue en 2018 en Santiago de Chile. La tercera se había realizado el año pasado, no se hizo por la pandemia, pero se hizo ahora en enero de este año, del año 2022. Pero bueno, el año pasado sorprendió en México, en la cumbre mexicana, la presencia del presidente chino. Claro. Es decir, dirigiéndoselo a los asistentes. Claro, esa fue una decisión del presidente López Obrador, porque el que tiene la presidencia puede tomar esa determinación. Y en este caso convocó al presidente chino. Pero cuando tú observas, las reuniones ministeriales son a nivel de canciller. Cuando tú observas, esa es una reunión ministerial de CELAC. Esa reunión de México que tú mencionas, era una reunión ministerial de CELAC. Estaban los presidentes, estaba el presidente Maduro,
estaba... Esa fue, pero estaba es que estrenándose el presidente peruano. Es que se hicieron las dos, pero se hizo la ministerial primero. Ah, ok, sí. Se hizo la ministerial primero, de la CELAC. Sí. Que fue muy importante porque fue el relanzamiento de la CELAC. El relanzamiento de la CELAC, así es. Entonces, sí, eso se hizo en julio porque fue el día del natalicio Bolívar y hubo un gran homenaje por parte, muy emotivo para el que es venezolano, un homenaje al libertador Simón Bolívar. Y es muy importante que lo haya hecho porque lo hizo como, de alguna manera, elevar el espíritu integracionista latinoamericano a partir del ideario bolivariano. Entonces, cuando tú analizas el resultado de esas reuniones, tú te vas a dar cuenta, desmiente también algo que comúnmente la propaganda occidental dice, que es que China viene a América Latina a llevarse los productos básicos. Eso es falso. Ahí hay, por ejemplo, un punto de cooperación en materia tecnológica. Incluso con América Latina por primera vez se habló algo que no se había hablado antes, que es la ruta de la seda digital. En tanto no tenemos una conexión geográfica como si la hay territorial, digamos, como si la hay con Asia y con África, y como no la hay con América Latina, entonces se habló de la ruta de la seda digital. Pero también ahí se habló de formación de profesionales en universidades chinas. Incluso se acordó formación de cuadros. Cuando estamos en CELAC estamos hablando de partido de derecha, de partido de izquierda, partido de centro, y los chinos en eso no escatiman, porque la política exterior de China es otra cosa que hay que sacarse de la cabeza. No estamos en la Guerra Fría, y la política exterior de China no tiene un sustento ideológico, tiene un sustento en el interés nacional, y en esa medida establece relaciones por igual o sea, China tiene excelentes relaciones con la Venezuela de Maduro y con la Colombia de Duque, sí. Que es una nueva forma que tenemos que identificar. No va a haber privilegios con aquellos países con los que China tenga alguna identidad desde el punto de vista político e ideológico. Pero aunque lo rechace en su constitución, de alguna manera se convierte en una hegemonía. Es decir, esta cooperación vuelve a China una hegemonía de alguna manera. No, porque no hay imposición. Aunque tenga esa relación desinteresada, digamos. No es desinteresada, es interesada, pero no es hegemónica, no es impositiva. O sea, tú puedes decir, mire, los chinos pueden decir, mire, yo creo que es bueno construir una carretera, y tú le dices, no, yo prefiero una línea férrea. Bueno, tú prefieres una línea férrea y yo te la hago. Estas son las condiciones. O sea, no hay... ¿Y por qué quieren la carretera? Porque la Firestone, la Ford, la Chevrolet, no sé qué más, dijo, mira, una carretera en Nicaragua, porque en esa carretera nosotros vamos a llevar nuestros camiones para transportar. No hay esa imposición, no hay un interés de la negociación en función de los intereses de la empresa, como es lo tradicional. Entonces, por eso digo que es un nuevo liderazgo, no es una nueva hegemonía, es un nuevo liderazgo. Y además, en función de la paz, no en función de la guerra, ¿no? Y eso tiene que ver también con las cosas que tenemos que empezar a conocer de China, como por ejemplo, ¿qué son los parlamentos de nuestros países? Los parlamentos de nuestros países es donde los partidos, ojo el nombre, partido tiene que ver con parte. Entonces, como hay muchas partes de la sociedad que se organizan en los partidos, van al parlamento para dirimir los conflictos. En China, la concepción es de que el parlamento es el lugar donde se van a construir los equilibrios y las armonías. Entonces, filosóficamente hay un concepto distinto. Y eso es muy importante porque nosotros no podemos mirar a China con la ciencia política occidental porque no nos da respuesta. Eso no es otro país, es otra civilización que tiene su sustento. Mira, el primer impacto cuando conversé con un colega, cuando yo escribí el libro, cuando conversé con un colega chino y me dijo lo siguiente. Me dice, ustedes en el siglo V, 4 y 5 antes de Cristo tuvieron a Platón, a Sócrates, a Aristóteles y la filosofía política de ustedes de Occidente tiene el origen ahí y por tanto la ciencia política. Bueno, nosotros en esa misma época tuvimos a Confucio, a Lao Tse, a Mencio, y nuestra ciencia política, nuestra filosofía viene de eso. Entonces, ¿por qué tenemos que adoptar la de ustedes?
si nosotros tenemos la propia? Primero, me dijo, mira, a ustedes el multipartidismo les ha dado resultados, qué bueno, pero nosotros tenemos un país de 1.400 millones de habitantes, donde viven 55 etnias, tenemos 8 millones, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, tenemos frontera con 15 países, y nosotros nos demoramos 3.000 años de guerra en construir la unidad del Estado. No vamos ahora a construir la división del Estado. No vamos a volver a 3.000 años de guerra. Vamos a consolidar la unidad del Estado a cualquier precio. Y en China hay dos palabras sagradas, que son unidad y estabilidad. Entonces, tienen elementos civilizacionales distintos, y nosotros utilizamos los elementos de nuestra filosofía política, de nuestra ciencia política, bajo un concepto que yo hasta ahora ya me estoy empezando a cuestionar. En la medida que he ido estudiando a China, y en la medida que he ido estudiando el Medio Oriente, el Asia Occidental, el mundo musulmán, tú te das cuenta que no existe lo universal. Es que a eso quería llegar de alguna manera. Se habla de los derechos universales Es que, a ver, Estados Unidos tiene una concepción política que no es la concepción política de la América Latina. Es más, los países de la América Latina no compartimos exactamente unos mismos conceptos de pensamiento. Es decir, porque nos hemos venido construyendo en tiempos distintos, en formas distintas. Que Estados Unidos nos quiere homogenizar de alguna manera, pero tenemos, a ver, las comunidades indígenas de la América Latina tienen sus formas de gobierno. ¿Y cómo las vamos nosotros a cambiar? Sí. Formas de gobierno ancestrales. Sí, se pretende por la vía de la imposición, porque por la vía de la razón no se puede. Sí. Pero no solamente formas de gobierno. A ver, tú vas a Europa y vas a Roma y te muestran el acueducto romano. Uno de los grandes elementos turísticos de Roma es ir a ver el acueducto romano. Pero tú vas a Perú y los acueductos preincaicos que tienen 2.500 años se siguen usando, no son objetos de turismo, porque se usan. Sí, no son piezas arqueológicas. No son piezas arqueológicas, se usan. Sí. Entonces, no, pero es que cuando yo digo formas de gobierno me refiero a la gobernanza general, claro. Es decir, a cómo funciona ese grupo, porque tienen una forma de funcionar. Yo estuve con unas comunidades indígenas y me quedé, wow. Es que desde el que nace hasta el que muere son de la comunidad y se encarga la comunidad de ellos. Que nosotros aquí, digamos los mestizos, los criollos, no tenemos esas concepciones. Claro. Te voy a contar una anécdota. Había un muchacho de una comunidad indígena de Venezuela. Y él, estudió y después fue a Caracas y estudió filosofía y se graduó en la Universidad Central en Filosofía. Y después se fue a hacer un doctorado a Europa. Y se hizo doctor. Y regresó a Venezuela y regresó a su comunidad. En una ocasión yo llegué ahí y empezamos a conversar de política. Él era un doctor y yo no. En términos de occidentales, él era un doctor y yo no. Pero en términos de sabiduría, él era 1000 veces doctor y yo era 1000 veces nada. Y él me dijo, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Es que ustedes descubrieron el socialismo con unos alemanes. Y nosotros aquí vivimos el socialismo hace 500 años. Y efectivamente no tenían propiedad privada, no producían plusvalía. O sea, una serie de elementos que no los vemos. Entonces, y que es obligación nuestra rescatarlos. Por eso yo te decía, tú me hablas de la gobernabilidad, pero yo también te hablo de la ingeniería, te podemos hablar de la medicina. Aquí hacíamos trepanación de cráneo, los incas hacían trepanación de cráneo antes que se hiciera en Europa. Sí. Los estudios, ¿cómo se llama? Astronómicos, matemáticos, claro. Eran mucho más avanzados. Que pusieron a temblar al mundo en el 2012. Los mayas descubrieron el cero transformando completamente la matemática. Entonces, en términos civilizacionales, lo que pasa es que los chinos han protegido su civilización y su cultura. Nosotros no, nosotros hemos permitido el avasallamiento, la destrucción. Entonces, es curioso que en China hoy el modelo político chino
tiene un sustento político en esas prácticas, en esas filosofías ancestrales de hace 2500 años, pero en fusión con el marxismo-leninismo. Y curiosamente, la pregunta es, ¿por qué en 2500 años ninguna filosofía extranjera, ningún pensamiento político extranjero, y ni siquiera ninguna religión, porque el budismo entró tardío en China, que el budismo de originario de India, y entró tardío en China? Pero ¿por qué no podía penetrar nada y el marxismo logró penetrar apenas ahorita en el siglo XX? La gran genialidad de Mao Zedong y de otros fue haber fusionado ese pensamiento occidental con el pensamiento propio chino y construir un pensamiento propio de ellos. Es lo que debimos hacer y lo que debemos hacer nosotros. Nosotros tenemos grandes pensadores en nuestros pueblos originarios, pero también posteriormente. Mira, el pensamiento, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, en términos de la problemática agrícola y de los pueblos indígenas como sujetos fundamentales de la transformación, y otros, José Ingeniero en Argentina, etcétera, hay muchos. Pero nosotros miramos hacia el norte y hacia Europa y desechamos nuestro propio conocimiento ancestral. Yo no digo que desechemos, porque eso también sería, no sé, medio fascista, ¿no? De que pensemos que tenemos que desechar cualquier conocimiento occidental. No, nosotros somos occidentales, estamos ubicados en el occidente, pero tenemos que ser capaces de rescatar todo lo nuestro, todo lo nuestro. En Caracas fundamos un instituto hace un año y medio, se llama Samuel Robinson para el pensamiento original. Samuel Robinson fue Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que rescataba estas cosas. A alguien escuché hablar acerca de la descolonización cultural necesaria, porque justamente explicaba esto, ¿no? Es decir, resulta que nosotros aquí en América hace 500 años no habíamos hecho nada, absolutamente nada. Entonces nosotros aprendemos la historia europea principalmente, y la civilización europea, y la asumimos como la nuestra. No, pero si nosotros aquí teníamos civilizaciones, aquí nosotros teníamos todo este desarrollo de una civilización que incluía la ciencia, incluía las tecnologías, incluía la producción, la economía, la política, y las desechamos. ¿Sí? Porque nos impusieron aquella otra, ¿no? Y todavía hoy seguimos en las mismas. Hoy día estamos en esas mismas. Pero bueno, esa sería una plática que nos metemos y no terminamos, ¿no? Sí. Hablemos de los beneficios de esa relación de China con el continente americano, con América Latina. ¿Qué resultaría de esa? ¿Cuáles serían los beneficios que obtendríamos los latinoamericanos de esa relación? Vamos a hacer pausa, sí. Antes regresamos, en breve estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. ¿Qué vamos a sacar nosotros de esta relación con China? A ver, pensando un tanto justamente en esto que decíamos antes. Nosotros somos Occidente, esto es Oriente, tenemos costumbres distintas, tenemos formas de pensamiento distintos, de comportamiento inclusive distinto. ¿Ven? ¿Cómo va a funcionar? Porque es decir, sí hay relación. Aquí mismo en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, ya tienen relaciones diplomáticas y comerciales con China. ¿Qué nos va a dejar esto? Mira, yo creo que pase lo que pase, lo único que le puede dejar son cosas buenas. En primer lugar, estás hablando de un aliado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Frente a la agresión permanente que sufre Nicaragua por parte de Estados Unidos, ahí va a tener un aliado que puede contener en términos diplomáticos cualquier intento que Estados Unidos pueda querer hacer contra Nicaragua. Como ya es Rusia. Ya ese papel lo juega Rusia, pero ya son dos amigos, por llamarlo de alguna manera. Y desde ese punto de vista es importante en términos de las confrontaciones geopolíticas que uno avisora para el futuro. Pero en términos económicos, yo creo que
hay que verlo en tres plazos. Los chinos son gente muy ordenada, muy planificada. Entonces yo creo que ya hoy se están viendo algunos resultados en cuanto a lo inmediato, a lo que se establecieron las relaciones, y la respuesta de China fue inmediata en términos de apoyo con vacunas, con tratar de impactar en algunas problemáticas inmediatas que no responden a una planificación, no responden a sentarse a conversar, sino que responden a una lógica bueno, valga la redundancia, lo inmediato. En un segundo nivel, creo yo que bueno, hay que sentarse a negociar ya a partir de los intereses de Nicaragua. El gobierno sandinista tiene claramente establecidos sus planes, sus proyectos de mediano y largo plazo, y a partir de eso tiene que entroncarlo con los intereses de China y con los intereses subregionales y regionales. Es muy importante, tú lo decías, ya hay una mayoría de países del SICA que tienen relaciones con China. Entonces a los chinos también les interesa mucho tener una inserción en términos regionales. Digo porque si vas a hacer una línea férrea, no es lo mismo hacer una línea férrea del Guasaúl a Peñas Blancas que hacerla de Tapachula a Panamá. Y entonces en eso tienes que involucrar a otros países con los cuales hay una relación buena. El mecanismo de integración centroamericano siempre ha funcionado muy bien. En ese sentido es un ejemplo en el mundo. Y ahora que casi todos los países tienen relaciones con China, se va a facilitar la elaboración de proyectos de infraestructura, de integración, que le interesen a todos los países. Sí, regionales. Pues, regionales, claro, sí. Exacto. Y bueno, proyectos tanto de infraestructura como de desarrollo agropecuario, y una serie de elementos en los cuales China tiene una tecnología bastante avanzada, y ellos, digamos, tienen plena disposición de cooperación, ya te digo, sin imposición, que es lo novedoso. Nosotros pasamos del Imperio Español a la dominación británica y de ahí a la de Estados Unidos. Entonces siempre suponemos que cuando vamos a negociar con una potencia nos va a imponer algo. En este caso no es así. En este caso depende de nosotros. Ahora, quiero decir algo, los chinos son duros negociando. Son duros negociando. Y son duros negociando por dos razones. Una razón objetiva y una razón subjetiva. La razón objetiva es que ellos son así. Ellos parten de una suposición de que tienen que actuar en otros países tal como son ellos. Ahí entonces entramos en lo subjetivo, que es que ellos tienen que comenzar a entender que no todo el mundo es como ellos, y eso, aunque te parezca extraño, les ha costado mucho entenderlo. Y otra cosa que también te va a parecer muy extraño, que es que así como nosotros conocemos muy poco de China, ellos conocen muy poco de nosotros. Entonces, ellos vienen a negociar sobre la base de una visión. ¿Has visto esas películas gringas donde te ponen un autobús lleno de gallinas y lo mismo te lo ponen en una zona rural de cualquier país nuestro, o te lo ponen en Buenos Aires? Y te ponen Ciudad de México, y entonces es una calle polvosa con edificios ruinosos, y lo mismo Caracas, y es lo mismo Medellín. Sí. Bueno, los chinos también tienen una visión muy limitada, y tienen una visión muy limitada por una razón que tenemos que entender. Los chinos llegaron a América Latina hace apenas 50 años. Llegaron cuando la Revolución Cubana, en el año 60, estamos hablando de 50 años, y tuvieron que pasar 11 años más para que establecieran relación con el segundo país de América Latina, que fue con el Chile de Allende. Entonces, en el año 70, hace apenas 40 años, en el año 71 y 72, China tenía relación con dos países. En ese mismo año 71, China entra a las Naciones Unidas, y ahí se empieza a establecer relaciones con una mayor cantidad de países latinoamericanos.
Pero esas relaciones que se establecen casi todas, o la mayor parte de ellas, en la década de los 70 del siglo pasado, se entronizan muy rápidamente con la lógica interna de China, que es que a partir del año 78 se comienza a desarrollar en China la política de reforma y apertura, que es un cambio radical en lo que venía ocurriendo. Y esa política de reforma y apertura hizo que la diplomacia china se transformara casi estrictamente en una diplomacia comercial. Entonces, los chinos no establecieron relaciones con los pueblos, solamente con los empresarios y los políticos. Entonces tienen un desconocimiento muy grande de nuestra realidad. Ellos están empezando a conocer ahora, están empezando a establecer una nueva diplomacia ahora, y hay que decirlo, de la mano del presidente Xi Jinping. El presidente Xi Jinping, eso se desconoce mucho, ha significado internamente una profunda revolución en China en general, en la proyección, lo que él llama la construcción del sueño chino, en la proyección de China en el siglo XXI, que tiene una influencia muy directa en su política exterior. Ha habido profundos cambios en la diplomacia china. Incluso los medios de comunicación occidental le ha puesto un mote, un apodo a estos nuevos diplomáticos chinos, le ha puesto los guerreros lobos, porque los guerreros lobos fue una serie que tuvo mucho impacto en China, una serie de televisión que tuvo mucho impacto, y entonces le han puesto ese nombre a la nueva diplomacia china, que es una diplomacia mucho más activa, es una diplomacia mucho más multiforme, donde hay un acercamiento a los pueblos, un acercamiento cultural de las universidades. Entonces eso también es algo que Nicaragua va a tener. Nicaragua va a tener en el muy corto plazo, creo yo, una gran cantidad de muchachos estudiando, jóvenes nicaragüenses estudiando en China, en todas las áreas del saber, que van a ser muchachos que van a regresar con un alto conocimiento científico a Nicaragua, a aportar al desarrollo de Nicaragua. Entonces, lo que gana Nicaragua en esta segunda etapa, que yo llamo, que es el de la negociación a partir de sus propios intereses, de sus proyectos, de sus metas, de sus tareas en el mediano plazo, es un socio confiable, una potencia mundial con la cual vas a poder conversar de igual a igual sin tener miedo de que te quieran matar al presidente, de que te quieran dar un golpe de Estado, de que estés financiando grupos terroristas, ni mucho menos. Y en el tercer nivel, digo yo, no sé si seguirá siendo interés del gobierno de Nicaragua, la negociación del canal, porque no hay ningún otro lugar en el mundo que tenga la capacidad financiera de financiar disculpa la redundancia, ni en el Banco Mundial, ni en el Fondo Monetario, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Los únicos que tienen los recursos para financiar una magna obra de esta dimensión es China, pero además a ellos les interesa, y le interesa a todo el mundo diversificar el canal de Panamá. El canal de Panamá, tú cuando aterrizas en Panamá y pasas por la bahía, te das cuenta que hay 150 barcos esperando quizás cuántos días, y eso es pérdida. El comercio pierde mucho dinero. Entonces, el canal de Nicaragua no va a competir con el canal de Panamá, va a ser un complemento necesario para la economía mundial. Y creo que ellos tienen los recursos, sobre todo el recurso financiero, y por supuesto también la tecnología para construirlo. Y va a depender básicamente de cuál sea la decisión que el gobierno de Nicaragua tenga en ese sentido, para negociar, digamos, retomar el gran proyecto del canal, que es una necesidad en primer lugar para Nicaragua, pero una necesidad para todo el mundo, que necesita incrementar los niveles de comercio, sobre todo ahora con el crecimiento de Asia, porque a través de toda la historia el gran mare nostrum era el Atlántico, pero ahora es el Pacífico. Entonces se necesita una comunicación, se necesitan más vías de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, porque el canal de Panamá es totalmente insuficiente, y bueno, por supuesto que se pueden hacer canales secos, pero aquí en Nicaragua existe la posibilidad real, hablando en términos geográficos, yo no soy un entendido en la materia,
en términos geográficos existe una posibilidad cierta. Y de hecho cuando se construyó el canal de Panamá, el canal de Nicaragua tenía mucha más factibilidad que el panameño, y fue una decisión política. Y está todo el tema de la Gran Colombia, etcétera, etcétera. Ok, sobre ese tema, ya nada más me queda producción 2 veces me ha dicho, se te acabó el tiempo, pero no quiero dejar esto pasar a propósito de lo del canal. Hay temor que el país quede endeudado, enormemente endeudado, con capitales asiáticos, capitales chinos, por la construcción del canal. China es hoy por hoy el principal acreedor de los Estados Unidos. La deuda pública de los Estados Unidos mayoritariamente está en manos chinas. Es decir, el día que los chinos decidan alguna cosa, pues se cae la economía norteamericana, ¿no? ¿No corremos nosotros un riesgo similar? Mira, te decía hace unos minutos que la apuesta de China, por una cuestión filosófica ancestral, es la apuesta por la armonía y el equilibrio. El principal interesado en que no caiga la economía de Estados Unidos es China. O sea, por eso te digo que hay que empezar a pensarlo al revés. La apuesta de China es porque la economía de Estados Unidos salga del hoyo, porque puedan establecer relaciones comerciales sanas, porque se produzca un intercambio mutuamente ventajoso. Y es lo mismo que va a ocurrir con el canal en Nicaragua. Nicaragua va a poder negociar desde el punto de vista de sus intereses. Te repito, los chinos no le van a imponer nada, porque no es su política, nunca. Bueno, yo trabajé con el comandante Chávez, yo participé en algunas negociaciones cuando era director de Relaciones Internacionales de la Presidencia, y no hay ni la más mínima interés en imponerle a Nicaragua algo que no quiera, ni en términos económicos, ni en términos políticos, ni en términos ambientales, mucho menos en términos militares. Ahora, depende de la capacidad de negociación que genere Nicaragua. Nosotros, la capacidad de negociación nuestra es una responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de los chinos. Ahora, te repito, ellos son negociadores duros. Hay que prepararse para negociar porque son negociadores duros a partir de sus intereses. Si tú le dices no, es no. Se acabó. No es que no, entonces te mato el presidente. O te voy a empezar a organizar un golpe de Estado. No, eso no lo van a hacer los chinos. Eso no lo van a hacer los chinos. Y esa es la diferencia, y esa es la diferencia que tenemos que comenzar a entender y a interiorizar. Es por primera vez en la historia de la humanidad que se puede negociar con una potencia sobre la base de una relación mucho más horizontal. Es probable que no sea totalmente horizontal, pero una relación mucho más menos vertical, digamos. Menos vertical, digamos. Exactamente, ese es el término correcto, menos vertical. Entonces, yo creo que desde cualquier punto de vista que se mire, la decisión tomada por el gobierno de Nicaragua es una decisión además muy acorde a los tiempos y un momento muy correcto, en el mejor momento. Si lo analizamos en términos locales de la situación de Nicaragua, pero en términos regionales y en términos globales. Entonces, yo creo que esta decisión de Nicaragua es expresión de una gran sabiduría por parte de los máximos líderes de Nicaragua y del comandante Ortega. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias a ti por el espacio y cuenta conmigo. Bueno, cuando vuelva por aquí nos hace saber para que peguemos otra buena platicada. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus.